Vamos aquí, vamos a grabar. Miren, les doy la bienvenida entonces oficialmente. Gracias, José, por estar con tu cámara. Les pido que pongan su cámara porque el contacto, quiero decirles, el contacto visual, que los vea es otra cosa, porque ustedes me ven y eso genera un vínculo, digamos, ¿no? Una conexión. Pero, ¿y yo dónde quedo si no los veo? ¿Ya? Entonces, a mí también me hace bien como quien va a darles este tema, quien va a remover un poquito lo que ustedes saben, también me hace bien verlos, ¿ya? Entonces, quien quiera, siéntase a vontade, como se dice aquí en portugués, siéntase en la confianza de prender su cámara, así como Bruce. Bienvenidos, ¿ya? Ahora vamos a hacer, también como con José, vamos seguramente a conversar un poco, pero les quiero presentar el tema. ¿Por qué se llama entonces costos lo que nadie te dice? ¿Ya? Generalmente, ¿qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Generalmente el tema de costos está visto como desde un ángulo que tenemos algo que ver, algo que solucionar, calcular, traer, llevar, extraer información de producción, de contabilidad. ¿Ya? Y está bien, porque lo que un técnico o alguien que entrega información necesita es, claro, obtener, dar una respuesta. No es una cosa que sea eh, seguramente fácil de realizar en la práctica. Eso estamos completamente de acuerdo. Pero existe algo más allá, algo más profundo, que es lo que debería movernos para hacer los cálculos, para hacer todo lo que acabo de hablar, ¿no? O sea, propiamente implementar un sistema de costeo y luego hacer que ruede ese sistema de costeo, ¿no? Todos los meses. Pero hay algo más profundo, ¿ya? Entonces, eso vengo a remecer un poquito, a dar, a entrar, porque seguramente que en alguna parte de todo ese proceso de hacer costos, o sea, ustedes se encuentran en algún punto para dar una solución, sea que estén más atrás o más cerca de la solución, hay algo, creo yo, que los detiene, los hace que se cuestionen, algo que traba, ¿ya? La mayoría, seguramente que está aquí, por algo están aquí. Y eso es lo que busco yo invitándolos, que encontremos o que ustedes, y si quieren pregunten, ¿no? Me preguntan, porque ese es a partir de ahora va a ser la segunda etapa de escuela de costos, es que finalmente encontremos esa razón profunda. Entonces voy a pasar a presentarles la PPT. Me confirman si me están viendo, ¿ya? Por favor, apenas puedan. Ya tenemos el título que es costos, lo que nadie te dice, es decir, yo les voy a decir algo, esa es la promesa, ¿no? Seguramente es algo que ustedes ya saben, pero que no está puesto como prioridad. Y es clave la prioridad. Ustedes saben perfectamente que priorizar para cualquier asunto, no para costos nada más, por supuesto que para costos también, priorizar, hacer una lista de prioridades es clave. ¿Ya? Eso es lo que yo vengo a hacer, porque seguro que ustedes saben que ese es un problema. O estos son unos problemas, son unos dolores los que les voy a exponer. Pero no saben que eso tiene que ir primero. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico antes que la solución. ¿Por qué las necesidades de información van antes que el modelo de costos? Miren, que yo, a través de Escuela de Costos, me he dedicado muchos años a justamente enseñar esto, que es lo que hago en la práctica y que implemento esto en clientes desde la concepción, desde el diagnóstico, hasta la puesta en marcha a través de una tecnología, a través de un desarrollo de la propia empresa, a través de la implementación de un software y la expresión de esto
hasta en dashboards y en o en cuadros de mando o en reportes como sería antes. Pero lo que ahora, gracias a que tengo el proyecto de escuela de costos de forma permanente, lo que ahora vengo a traerles es el antes de toda esa solución que yo le he enseñado, pero no he profundizado con mis alumnos en el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar ahí. Más o menos con escuela de costos tengo 8 años enseñando a ver e interpretar los procesos de producción. O sea, ¿dónde me he enfocado como escuela de costos? A que todo eso que nosotros hemos aplicado, mi historia, quien no me conoce, es que provengo de una empresa familiar, una consultora que se ha dedicado durante 30 o más de 40 años a implementar sistemas de costos en empresas de todo tipo, principalmente industriales, agro y de servicios. ¿Ya? Entonces, yo desde muy chico he trabajado en esto, desde haber sido asistente hasta haber liderado proyectos, incluso desarrollos de software. ¿Ya? He implementado esto en empresas. O sea que toda mi vida, a través de estas diferentes etapas, trabajé en la implementación de sistemas de costeo, partiendo de ir a la empresa a conocer los procesos de producción, que era lo que te permite tener una claridad de la acumulación, cómo es que esto genera esfuerzo dentro del proceso de producción para aplicar los inductores correctos, las acumulaciones correctas y el costeo, y expresándolo hasta en software personalizado a la medida. ¿Ya? Pero después de 20 años trabajando en esto, yo vi que había un hueco que teníamos que cubrir. Eso es escuela de costos, ¿no? Esa es la consultoría. Me da toda la noción, me da todo el conocimiento y la riqueza de tantos casos y casos que me permite poder luego enseñar, después de 20 años, comenzar a enseñar esto, o sea, cómo se ve e interpreta el proceso de producción para aplicar un modelo de costos a la medida. Creo que eso tal vez no tenga que explicarlo tanto porque muchos de ustedes son mis alumnos o me siguen, entonces más o menos saben de qué va mi discurso en los últimos 8 años. A eso me he dedicado eso me he dedicado a enseñarlo a través de escuela de costos, a divulgarlo a través de videos y clases gratuitas también o webinars como este, ¿no? A encuentros como este. También en programas tanto corporativos a empresas como abiertos a público, que ahora vamos a comenzar uno la próxima semana. Después al final les diré. Eh, y a eso me he dedicado los 8 años. O sea, a traer a lo que yo llamo un proceso de academizar. O sea, volver académico toda esta riqueza que traemos o que teníamos de la práctica, a volverlo de alguna forma académico, o sea, porque es práctico. Entonces solamente lo puedes enseñar a través de ejemplos, casos, discusiones reales. Eso es el motivo principal de nuestras formaciones, sean cursos, programas, talleres. ¿Ya? El objetivo, como les dije al principio entonces, perdón, me cortaba ahí, el objetivo es que vamos a enseñar a ver e interpretar procesos de producción para diseñar modelos de costos a la medida de cada empresa. En el caso de consultoría, a la empresa que nos contrata, en el caso de alumnos en los programas de formación, con casos de los propios alumnos, hasta obviamente donde permite el tiempo y la minuciosidad de no conocer realmente a la empresa, sino solamente a través de lo que nos trae el alumno, ¿ya? Pero que alcanza obviamente unos detalles bastante finos, porque es un alumno que tiene el problema y que ha investigado sobre eso, ¿ya? Entonces, sobre eso desarrollamos ejercicios, casos de estudio. Entonces eso todo bien, eso es lo que hemos venido haciendo, espero que se haya entendido. De forma accesoria, voy a decir de accesoria, no, tal vez esté un poquito disminuyéndole el nivel de lo que hemos hecho en escuela de costos con respecto a también considerar en la enseñanza
las necesidades o la identificación de las necesidades de información de la gestión. ¿Qué quiere decir las necesidades de información de la gestión? O sea, como les dije, cuando uno va a implementar un sistema de costeo, nosotros comenzamos por el diagnóstico, pero que no solamente el diagnóstico incluye estudiar los procesos de producción, sino también conocer qué necesita la gerencia o la gestión, o sea, cuál es el problema real de información, si es fiscal, si es de rentabilidad, si es de sobrecostos, si es de fijar precios. Ya, ahora que eso es lo voy a decirles ahora en el medio de la conferencia. Eso siempre lo hicimos en consultoría, pero eso no le di la prioridad que se merecía en la enseñanza. Porque, ¿saben por qué? No es que no haya querido, sino que entendía yo que eso es muy de cada uno. ¿Me explico? Eso es algo casi íntimo de la empresa que no es fácil leer, obviamente, como profesor, con la distancia que te da las clases. Entonces, siempre traje solamente ejemplos de, oye, la empresa está así, necesita esto, les cuento eh, casos reales de necesidades de información que varían entre todas estas que les he dicho, entre todos estos dolores, pero siempre consideré que eso era accesorio, porque eso era íntimo. Más bien, yo lo que me dediqué es a enseñar esta interpretación de los procesos de producción para adaptarlos a un modelo. No sé si está claro hasta ahí. No sé si, no sé si está claro. Solamente si pueden darle un dedito arriba o simplemente decir OK, porque está bien, Caridad, gracias. No sé quién está mandando ahí porque no estoy viendo. Ahí me escribieron en privado. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Perfecto. Entonces, más o menos, porque quiero ver que se entienda, ¿no? El punto. No es que no se haya querido, ¿ya? Sino que entendía yo que eso era algo de una lectura más, oye, tenemos que entrar, ¿no? Y eso solamente se puede a través de una consultoría y de una contratación de mi equipo, ¿ya? Para entrar y ver realmente, o sea, lo que había hecho por años, ¿ya? En la enseñanza no lo prioricé. O sea, entonces ahora vamos a el giro, ¿no? Ahí dice arriba el giro. Lo que era accesorio, de alguna forma, le estoy tal vez quitando el valor a eso accesorio porque he traído mucho contenido sobre eso, pero de manera solamente anecdótica, por así decirlo. Oye, este gerente necesitaba esto, la contabilidad necesitaba esto, producción tenía este problema y por eso, ¿no? Historias reales. Lo que era accesorio hoy es prioritario. ¿Ya? Tal vez más que nunca, y por eso es que toda esta corriente viene a mí a plantearles por primera vez que estoy hablando de este tema, después de 8 años. ¿Ya? Las necesidades de información de la gestión van primero, pero no es fácil identificar porque ya les dije que es algo íntimo. Cuando digo algo íntimo, quiere decir, oye, me lo van a contar cuando estemos bajo un contrato, obviamente. O sea que no va a ser fácil eso yo enseñarlo cuando un alumno viene o un cliente de mentoría viene y me cuenta, no es tan fácil porque en la consultoría podríamos centrar y efectivamente saber cuáles son las necesidades, los dolores, a partir de ese levantamiento de consultoría, ¿ya? Las necesidades de información de la gestión van primero, pero ahora es prioritario porque están cambiando las cosas. Y yo lo veo todos los días porque recibo mensajes de alumnos, recibo mensajes de posibles clientes y la historia siempre es la misma. O sea, hay un dolor, hay una necesidad, una urgencia. Ahora hablamos al principio de República Dominicana, quienes se conectaron primero estamos hablando ahí, de que no hay, pero no hay en muchos países. Está no solo la enseñanza, sino la consultoría a medida en costos, donde no comiences a calcular, sino que se organice primero y se diagnostique primero, ¿ya? Las necesidades de información de la gestión van primero. Entonces, después de mucha aplicación y consultoría en empresas de todo tipo, imagínense, de todo tipo de industrias, de servicios, de agrícolas, agropecuarias, esta es mi conclusión, que pasa a ser prioritario enseñar esto. O sea,
No es teoría, entonces, ¿por qué es difícil? Porque no es teoría ni método, ¿ya? Es experiencia de aplicación real, o sea, empresa por empresa. No se transmite solo con teoría. Es verdad que la teoría la aplicas a la práctica, pero es aplicando a un caso concreto que puedes aprender. En todo ese ida y vuelta que he tenido, puedo traer esto ahora a decirles, ¿no? Aún así, aunque es difícil, aunque es complicado, porque tendrías que sentarte con el cliente y que él se abra completamente para entender, aún así hay que enseñarlo. Aunque entre comillas se trate del secreto de mi consultoría, como digo ahí, ¿correcto? Pero yo entiendo que hay que compartir. Hoy día hay que hablar de esto y hay que enseñar cómo hacerlo. Y seguramente otros, como me ha pasado, tengo alumnos que también son asesores, que son consultores y que quieren resolver ese problema con sus clientes. Ya lo he hecho durante todos estos años. ¿Ya? O sea, mis alumnos que son, ahí, aquí hay presentes también, que han sido mis alumnos, que van a ser mis alumnos ahora de la próxima semana, que son asesores, son consultores, que también hay clientes. eh, Ellos ya se han beneficiado con lo que yo les he compartido, enseñado, traído. Algunos más, otros menos, ¿no? En razón de lo que se pueda compartir lógicamente en un curso. Pero aunque se trate del secreto de mi consultoría, ahora, hoy en día, ya yo voy comulgando con esto, ¿no? O sea, no debe haber secretos, porque cuando comparto, lo que viene es más clientes. Cuando comparto, vienen más alumnos. O sea, que tenemos que hacer que esto crezca y ustedes de alguna forma yo busco que sean embajadores. Siempre he buscado que sean embajadores de que la enseñanza de costos no puede quedarse en la teoría ni el método solamente, ¿ya? Porque si no sería, por eso es que el final de una carrera de medicina, por ejemplo, tú tienes que ir y hacer tu internado, ¿no? Eh, en algunos países se llama prácticas, creo, aquí en Brasil se llama estágio, ¿no? Prácticas. ¿Correcto? Entonces, tiene que ir a ver, y aún así todavía no eres el gran médico después de esa etapa de prácticas, ¿no? O de pasantías, ¿ya? Pero tenemos que comenzar. O sea, yo sé que esto no es fácil, pero hay que comenzar. ¿Están viendo todavía mi presentación? Disculpen. Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. sí, Y sí. no, ojo, estoy hablando de teoría y método que son necesarios, pero en la aplicación. Entonces, el diagnóstico, entonces, ¿qué sucede? El dolor no es visible, o sea, no se ve a simple vista, porque, porque siempre estamos con una urgencia. O sea, siempre hay, oye, necesito mis costos. Esto no puedo calcular este precio porque no tengo costos. ¿Por qué sale caro aquí? ¿No? O sea, hay muchas frases que tal vez identifiquen al gerente, a eh, a los directores y que me dicen como su consultor, ¿no? En la primera instancia, hoy necesito esta información, pero esa es la reacción de un dolor más profundo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es que eso lo necesitas? Entonces, el problema de costo es más profundo de lo que parece. ¿Qué no lo resuelve? Vamos a comenzar con lo que no lo resuelve. No lo resuelve el esfuerzo. Ahora, menos todavía no hacer nada, porque conozco empresas que después de un año, 2 años, me vuelven a decir, ay, que no hemos resuelto este tema. Ahora sí, este año sí, ¿no? Y vuelven a dejar otro año, ¿no? Y no digo que me contraten, pero ni siquiera se forman, ¿ya? Entonces estoy criticando un poco, ¿no? Tengo que criticar para entrar en la cuestión. El no hacer nada es menos, ¿no? Pero el esfuerzo tampoco. O sea, el solamente atender de forma reactiva y siempre calcular, oye, me piden este costo, bueno, vamos a calcular. Y después encima no confían en ese cálculo. Estoy hablando de la situación tal vez de algunos de ustedes, ¿ya? Entonces, obviamente con respeto, de que
la empresa tiene que hacer muchas otras cosas. La gerencia tiene que hacer muchas otras cosas y no solamente costos. Tiene que vender, tiene que pagar, tiene que financiarse, tiene que atender necesidades permanentes y apagar incendios. Eso se entiende perfectamente y me parece que es importante. Lo que pasa es que a veces, como dicen, ¿no? Lo que es, como se dice, a veces lo urgente acaba siendo, estoy parafraseando, pero lo urgente acaba siendo antes que lo importante. Y lo que es primordial para la empresa nunca se aborda. No hay una parada para ver, ¿ya? Entonces, eso no lo resuelve el esfuerzo, pero tampoco lo resuelve un método. No es, muchas veces me preguntan, Juano, ¿qué método uso para qué método de coste uso para una empresa de transporte? Y yo, bueno, no se ha entendido, ¿no? No se ha entendido nada si me preguntan eso. Generalmente no es un alumno mío el que me pregunta algo así, porque ya sabe que no depende del tipo de producto, el tipo de servicio que se dé para definir un método. Eso depende de la empresa y de sus procesos, ¿correcto? O sea que no resuelve un método. ¿Qué aplicamos? ABC, órdenes específicas, procesos continuos, absorción. No. Todo eso se va a utilizar sobre una necesidad específica, sobre un dolor específico. ¿Qué es lo que tienes? Primero. Por eso tú no llegas y le dices, doctor, ¿cómo me va a operar? Doctor, cuál es su forma de abordar esto, de abordar mi dolencia? Oye, primero, ¿qué dolor tienes? ¿Qué síntomas tienes? Y todavía con eso, después de esos síntomas, que pueden ser diferentes, te mando a hacer unos análisis. O sea, todavía yo no te doy un diagnóstico, te mando a hacer unos análisis. Sobre esos análisis, todavía te digo, ¿y cuáles son tus hábitos alimenticios? ¿Haces deporte? Y con eso todavía tengo que configurar, digo, oye, un tratamiento, una operación, mandar al psicólogo, incluso, porque puede ser psicosomático. ¿Se dan cuenta? Que no es sentarse y decir un método, ¿ya? Tampoco lo resuelve, y esto es lo que a veces me duele más, un software. ¿Y por qué me duele más? Porque obviamente se gasta, me duele más porque me duele lo que le pase muchas veces a clientes y empresas que he conocido, es que se intente resolver el tema con un software. ¿Ya? Como si el software vaya a traer la solución. Yo creo que muchos de ustedes han pasado esto. Y si no quieren decirlo aquí o levantar el dedito, pero podrían poner like si es así, si han escuchado, si han visto que una empresa, un gerente o el familiar del gerente o del dueño quiera traer un software para resolver. Ahí alguien me ha escrito por privado que sí, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿lo han visto? Sí, ¿no? Bruce Leonardo. Un software, y no es que yo esté en contra del software, al contrario, porque yo tengo una división de software. Desarrollamos software históricamente en nuestra empresa. Desarrollamos software, tenemos software, implementamos software a medida, pero a partir de saber la solución. Gracias. Ahí también, no sé si he escrito también. Ah, bueno, tú has escrito en público, Mari Carmen. También vi varios likes ahí de, de Bruce, de Diego también creo. ¿Está bien? O sea, yo sé, voy a volver al principio, yo sé que esto, ustedes lo saben lo que les estoy diciendo, pero lo que yo doy es mucha herramienta para que, oye, esto es, eso que tú estás pensando, que puede ser que esté un poco desordenado en el día a día de tu trabajo, yo lo que digo es, agarremos todo eso, ponémoslo en orden, y sí, yo te respaldo en eso. Eso es lo que dan los programas, ¿no? Hay una suerte de coach. No una suerte, sino un coaching, ¿no? Durante las formaciones, los programas de formación, para que salga realmente convencido, porque yo no voy a ser quien venda un método, una consultoría en una empresa. Lo que yo busco, vamos a ir para ir para ser un poquito más directo, lo que yo busco con Escuela de Costos realmente una de las funciones, aparte de este deseo y esta amor por enseñar y por traer toda esa experiencia práctica
al mundo de lo académico, entre comillas, porque mis alumnos son todos eh, técnicos o usuarios de información de costos. O sea que no estoy enseñando, no estoy divulgando la información como cultura, sino como parte, como método, como programa de formación, pero para aplicación, para su aplicación en la práctica. Quienes se inscriben en nuestros programas son profesionales que necesitan eso, o son gerentes que necesitan usar esa información y no saben cómo pedirla, ¿ya? Entonces, regresamos al tema. El esfuerzo, un método, ni software, y eso es lo que muchos hablan, los RP, no resuelven el problema si es que no está claro primero el problema. Lo que van a hacer es calcular los costos en función a algo que tú le das como un unitario, un costo unitario de los productos. Así lo va a resolver. Y no me voy a meter tanto en el RP, pero si alguien quiere hablar del tema y quiere desahogarse o contarme, luego me puede escribir también en privado. Un software no lo resuelve simplemente porque el software automatiza algo que ya se sabe cómo resolver. Sería como si no tener una televisión, pero que no existan canales de televisión. Nadie transmite señal. No sirve para nada la televisión. ¿Ya? Un software sí va a resolver, aunque tengo mis cuestiones de desencuentro en cuanto a la parte estructural de cómo se hace costos en los RP, también no lo voy a meter aquí como tema, pero estructuralmente no es costo, no se puede hacer ahí costo real. ¿Ya? Solamente a través de un ajuste posterior y el ajuste no responde a valores técnicos de la producción, sino simplemente a que cuadre. ¿Ya? Los contadores saben más todavía sobre este tema y todos los contratiempos que tienen por culpa de esto. ¿Ya? No me meto tanto ahí, veo que aquí hay muchos con los que he hablado del tema algunas veces. Si alguien quiere al final hablar de eso, porque veo ahí un par de personas que han recibido mentorías mías. Vamos entonces. Ya sabemos que no lo resuelve. Perdón, aquí estoy compartiendo. Ahí está. La pregunta que falta entonces, y es esto lo que yo espero hacer otros encuentros en el futuro próximo, ¿ya? Para debatir estos temas más a profundidad. Quien quiera entrar, obviamente, a mi programa es bienvenido. No saben lo que transforma en su concepción sobre costos el programa. Espero que hayan visto algunos de los de los testimonios de alumnos que son de diferentes áreas. Ahora último, ha estado rodando una entrevista, testimonio con un gerente de operaciones del programa de formación, el curso de formación del año pasado. También alguien que se refiere a la banca de inversión, que trabaja en la banca de inversión. O sea, ya es usuario de esa información, ya no es técnico solamente, ¿ya? Pero la pregunta que falta entonces es, ¿por qué quieres esta información? No basta con respuestas obvias, ¿no? En ese levantamiento, o sea, esto se tiene que preguntar. Esto es lo que yo pregunto en en las consultorías, cuando hacemos el primer levantamiento. Incluso antes de comenzar, ya hago esta pregunta. O sea, ¿por qué? ¿Qué dolor, como está ahora muy de moda hablar? ¿Cuál es tu dolor? Porque duele realmente, ¿no? No tener. Entonces, ¿por qué quieres esta información de costos? Y, y a veces no se tiene una respuesta clara, porque a veces el mismo que requiere la información no sabe específicamente por qué. Y de hecho, la prioridad puede estar en qué lugares. Vamos a ver aquí. Las respuestas obvias todavía no bastan, ¿no? Porque cada una de estas respuestas, y hay más, ¿ya? Exigen todavía un trabajo, un caminar con la empresa para encontrar realmente dónde se origina eso y por qué lo necesitas, ¿ya? Entonces, uno de esos, tal vez de los más, es la fijación de precios. O sea, si yo no tengo una base,
con de un costo real, no en globo, sino por producto, porque los productos compiten por separado. Los productos que yo tengo que poner a disposición del mercado o distribuir, me van a generar una renta, tienen un valor, lo que se llama un valor percibido, o sea, el cliente tiene un concepto de ese producto y cuánto está dispuesto a dejarse de dinero por ese producto. Es el mercado quien decide el precio, seguramente en algunos casos o en la mayor parte de los casos. En otros casos me podré diferenciar si soy una empresa más prestigiosa, ¿no? Eh, o más exclusiva. Incluso me puedo diferenciar a través del precio y que eso me genere un estatus, un posicionamiento. Por ejemplo, las marcas más famosas y conocidas y de los ricos son caras porque si son baratas no fueran valorizadas como lo son siendo caras. Tal vez puedan bajarlo, ¿ya? Sus precios, pero no lo hacen porque pierden más que el dinero. Me estoy metiendo un poquito más en mercado, ¿no? Pero no pierden el dinero cuando son más baratas o son igual en precio que su competencia. No pierden el dinero, lo que pierden es el prestigio, la marca, y eso se valora por encima de los ingresos. Incluso son empresas que son, eh, que tienen un historial amplio, pero también tienen un gran futuro y son marcas que cuidan mucho ese nombre porque va a permitir sostener a ese emporio, digamos, durante muchas generaciones. O sea que tienes que valorizarlo eso. Una de las formas de valorizar un producto o una línea de productos es a través del precio también, ¿ya? No solo de la calidad, sino también del propio valor que pones, ¿ya? Lo que hace que, como se dice, y empleando bien el término en el buen sentido, es discrimina al mercado que no puede comprarlo. Por lo tanto, es de una élite, ¿ya? Pero fuera de eso, la gran mayoría de empresas compite muchas veces en el precio y si hay muchas empresas que hacen lo mismo o más o menos lo mismo, compiten en quién es más barata, ¿ya? Entonces, la fijación de mi precio va a depender directamente del costo, también del mercado, pero también tengo que poder hacer un seguimiento de si el producto o los productos me están dejando el margen necesario que me permitan continuar. No solo ganar, sino también financiar la operación y no tener que pedirme prestado. ¿Ya? ¿Se ha entendido este punto? La empresa necesita ganar y por lo tanto, para ganar, va a tener que jugar con su precio de modo que si sube mucho, no vaya a ser que no le compren y si baja mucho, no vaya a ser que pierda. Si sube mucho, no le compran y se van a la competencia, pero si baja mucho, está a riesgo de no pasar, ¿no? De no pasar el año. Entonces aquí, una de las patas que faltan para la decisión, la fijación de precios, es costos. Y creo que eso lo saben muy bien muchos de ustedes, ¿no? No sé si pueden confirmarlo, ¿ya? Es verdad, los persiguen a ustedes mucho por el precio en sus empresas. Sí, ¿no? Rocío Bruce, ¿ya? Esa es una. El otro gran grupo, todavía dentro del precio hay muchos detalles, ¿no? Pero yo les estoy dando una primera abertura de que tenemos que preguntar esto. O sea, la conferencia de hoy día se trata de que tienes que ir a preguntar esto. Antes de calcular, antes de hacer, de querer un software o de qué método, es, oye, ¿qué? Muchas veces se puede, mm, como se dice, eh, algunas palabras se me van, disculpen. Algunas veces se puede.
mm, ¿cómo se llama esto cuando sobreentender, ¿no? A veces oye, bueno, me imagino que quiere y el otro también se imagina que que yo ya entendí, pero nunca se dice. Esto se tiene que hablar, se tiene que decir y a pesar que, ay, ahora te leo, Hugo. A pesar que esto ya se sabe y que les voy a decir al final esto que les voy a decir de una vez, es una conferencia buena para que ustedes la compartan con sus clientes, la compartan con su gerente, con la directoría o con la dirección, ¿no? Directoría se dice aquí en portugués. ¿Ya? Otro punto entonces, conocer mi costo de producción. Lógico, ¿no? Conocer mi costo de producción porque sí, porque también a través de conocer mi costo de producción, si es contable ese costo, eh, voy a poder, en primer lugar, contablemente, para impuestos, fiscalmente, voy a poder calcular correctamente mi costo de ventas. Esa ya sería una preocupación tal vez más fiscal. No quiere decir que conocer mi costo de producción solo sirva para eso, pero también a partir de conocer el costo de producción voy a poder primero ingresar mis productos con un valor que yo sé que están respaldados en un costeo correcto y cuando lo venda, que puede no ser ese mes, voy a tener un cálculo correcto a través de ese valorización del inventario de producto terminado, voy a tener un cálculo correcto de mi costo de ventas, lo cual es clave para poder hacer un cierre, ¿no es cierto? Para establecer mis ganancias o mi estado de resultados, ¿no es cierto? A través del costo de producción voy a poder calcular mi costo de ventas. O sea, el costo del producto en el momento que lo vendo de mi inventario. Si alguien tiene un problema con eso, me dice, ¿ya? Si quieren en privado también. Yo estoy a algunas cosas, entiendo que ustedes ya las dominan, pero si alguien no la domina porque no es exactamente su área, la parte contable o fiscal, me pueden preguntar, ¿ya? Otra es saber si gano o pierdo, o sea, saber si luego de haber operado, incluso a nivel contable, saber si estoy ganando o perdiendo por producto, me refiero. Saber si gano o pierdo por producto. Y yo siempre pongo aquí un ejemplo que es el de los jugadores de fútbol, ahora que está de moda la Copa del Mundo, porque tú pones unos jugadores, quieres ganar en conjunto, pero luego mides por jugador para ver cuánto te están rindiendo en la cancha, para ver si ya se cansó y lo saco, y después para ver cómo ha rendido en cuanto a todos sus valores estadísticas, si contra ese jugador que se viene el próximo partido va a ganar o perder los cruces que va a tener, ¿no? O las disputas del balón que va a tener, cuántos kilómetros corrió. O sea, hay centenas o miles de valores que se miden en la cancha de juego. ¿Ah? Eso se hace jugador por jugador. O sea, ya no basta con decir el equipo ganó o perdió. Por detrás, lo que no ven los hinchas es eso. Y hay un gran trabajo interno, estadístico. Aquí en Brasil hay muchísimo. Tuve un amigo en Sao Paulo que trabajó en una empresa que hacía toda la gestión estadística de los equipos de fútbol. Y eso se maneja a través de software y de mediciones. ¿Ya? Bueno, lo mismo es en costos. Para eso necesitamos costos, porque la empresa pone a disposición productos, pone en el mercado productos diferentes tipos que me conllevan esfuerzos diferentes de producción, por lo tanto de costos, y nadie, ya lo he dicho en otras ocasiones, para quien no me sigue tanto, eh, no, no hay alguien que me pueda decir cuánto es lo que vale o cuál es el costo o el valor de aquello que yo estoy haciendo. Soy yo el que tengo la responsabilidad de hacerlo. O sea, de hacer un sistema de costeo. Porque cuando yo compro una materia prima, el proveedor me dice cuánto vale eso. Y yo lo ingreso en mi inventario, unas unidades con un valor, el valor que dice la factura. Si es una importación, bueno, le agregaré y haré un cálculo para los fletes, los seguros, esos costos de importación. Pero lo que se transforma en planta está dado por lo que yo invierto en producción e invierto
la gran mayoría de veces en conjunto. No, no pongo eh, mis horas máquina o mi mano de obra por cada producto. No le pago por cada producto, o la gran mayoría de veces no se puede, ¿no? Hay excepciones, pero la gran mayoría, y por eso estamos aquí, no se sabe cómo hacer ese prorrateo, asignación correcta de esa mano de obra, de esos costos indirectos por las fases por donde pasa el producto y se complica si son más, si son varias plantas, si son varios procesos. Pero todo lo que quería decir es porque necesito saber si gano o pierdo por producto. No me basta saber en conjunto, ¿ya? No me basta saber. Y también saber dónde me excedo. O sea, qué procesos son más caros, pero con respecto de lo que estoy haciendo. Y es bien interesante esto porque a veces cuando se entrega una información de costos, he visto, ¿no? A otros profesionales y me han traído esa información y dicen, no, yo le entrego los costos del proceso tal. Digo, pero eso no le dice nada al gerente. ¿Está bien? Porque si yo te digo, oye, gasto $5,000 en alquiler, ¿tú qué me dices? ¿Es caro o barato? No me puedes decir, ¿no? Si es caro o barato, depende qué. Si estoy en una suite súper de lujo en Dubái, es barato. Si estoy en un barrio de una clase baja, digamos, es caro. O sea que no depende. El costo de un proceso no lo hace caro o barato, depende de lo que se esté haciendo ahí. Por eso es que hay que hacer un seguimiento, una estructuración del sistema de costos. Es algo de lo que yo no iba a hablar aquí, pero siempre me salgo porque me voy a lo técnico, me voy a lo que yo enseño. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero estos dolores, o sea, ¿qué es lo que quieres saber? Si un producto te está saliendo caro, tu costo de producción unitario y su estructura, no sabes qué precio poner, cuál es el problema, o no sabes cómo distribuir los gastos que ahora tanto son que generan un sobrecosto para las empresas, por así decirlo, que voy a hablar dentro de poco con un especialista en eso en un podcast. Eh, Eso de los costos ambientales, ESG o de certificaciones internacionales, que entre comillas no le dan más valor al producto, pero sí a la empresa y a la empresa le permite competir en mercados europeos, americanos, teniendo esas certificaciones, esas validaciones de ESG, por ejemplo, ¿no? Ambientales, de sostenibilidad, que son aparentemente costos que no le dan valor al propio bien, pero sí certifican de que se han hecho buenas prácticas, que se han respetado el medio ambiente, que se ha reciclado el agua, que se han tratado los residuos, cosas que antes no existían, ¿no? Antes no nos preocupamos por el planeta como nos preocupábamos. Y ahora, las empresas, muchas de las empresas, muchas industrias no se preocuparan por eso si no fuera porque quienes compran sus productos les exigen esas certificaciones para comprarles. Entonces ahora sí me preocupo. Bueno, ¿por qué me estoy yendo hacia esa parte? Porque eso también es un costo adicional para la empresa y le permite saber en corridas a partir de tener un sistema de costeo, en corridas adicionales a tener un sistema de costeo. O sea, corrida quiere decir que no es lo que está pasando, sino que a partir del costo yo puedo calcular otros costos con esa misma lógica. Se sale eso del sistema de costeo contable para que con esas corridas yo pueda planear otras cosas, entre esas la que les estoy diciendo. ¿Qué tan caro más saldría si también considero estos costos de estas certificaciones de medio ambiente, por ejemplo, o de tratamiento de residuos, o de sostenibilidad, o de, ¿cómo se dice esto? De contratación de responsable también? Todo eso trae un sobrecosto. Las empresas quieren saber si eso también, con esas corridas, en esas corridas que se hacen, si vale la pena o no finalmente
pretender entrar a mercados americanos, europeos o quedarse en su país. Porque también puede no convenirme. Digo, bueno, yo sigo igual, no voy a respetar eso, no voy a vender en Europa nunca, ni en Estados Unidos. Pero eso solo se puede hacer y hay empresas que también, obviamente, aún así dicen, no, vamos a jugárnosla, vamos a entrar a esos mercados, vamos a hacer un producto que sea validado, certificado, y necesitan de costos para sobre eso correr esas simulaciones. ¿Sí me explico? O sea, esto que les estoy diciendo no está aquí, ¿ya? Pero también es un dolor de las empresas no saber eso, no saber si podrían competir en ese tipo de mercados. ¿Por qué? Porque si no tienes tú una contabilidad de costos real, menos vas a tener una corrida de eso para saber cómo impacta eso en los productos, si no sabes ni siquiera cuánto impacta ahora en la realidad. ¿Está bien? No sé si vamos bien. Por favor, díganme si está bien, si quiere alguien intervenir. El área, dice aquí José, el área comercial es la permanente, quiere conocer sus costos. Claro, el precio, ¿no? Will Novoa, profesor, buenas noches. ¿Cómo valorizo cada proceso con tarifas en horas máquina y horas hombre? No sé si tú estás en el programa, Will. Creo que estás, pero lo vamos a ver ahí, ¿no? ¿Cómo valorizo con tarifas en horas máquina y horas hombre? No sé a qué te estás refiriendo con tarifas, si es que tienes un valor que pagas por hora y así no se debería valorizar en un costeo real con tarifas, salvo que tú pagues a un tercero o pagues a destajo. Pero si no, no debería ser en base a unas tarifas, porque al final tú tienes otros costos que no son la tarifa y que también necesitas incluirlos. O sea que no es la tarifa lo que gastas por hora, sino más. Te estoy dando todavía una respuesta un poquito más. Intentando, no quiero desviarme del tema, pero espero que haya servido Will. Y creo que nos vamos a encontrar, creo que estás en el programa. Puedo establecer mis precios de acuerdo al mercado, dice Hugo. Puedo establecer mis precios de acuerdo al mercado y luego regularlos en base a mis costos dependiendo si quiero crecer o golpear el mercado sector. Claro, claro, eso es justamente tener información de costos te permite jugar o trabajar de esa manera. Porque no necesariamente el hecho de tener costos va a hacer que, bueno, entonces bajo mis precios. No, pero sabes. Ese es lo básico, saber. Saber si estoy perdiendo o no ganando lo suficiente o si estoy marginando más y todavía puedo bajarme más para competir. Sí, sí, está bien lo que dices, Hugo. Puede ser después también. O sea, de hecho que la mayoría de nuestros clientes es después, ¿no? ¿Ya? Se me hace... ¿Cómo vamos hasta ahí? Déjenme, voy a dejar de compartir para que me vean en grande, si es que estoy en grande en sus pantallas. ¿Cómo estamos hasta ahí? No falta mucho, pero falta un poquito. ¿Qué tal? ¿Quién quiere abrir su micrófono, contarnos? Y siempre dejando espacio para que puedan intervenir varios, ¿no? Gracias, John. ¿Cómo estás? ¿Cuántas personas tenemos aquí? 34. Veo varios ahí conocidos, algunos que están en el programa también. ¿Alguien quiere intervenir? José quería participar, creo. Ah, Hugo. Hugo levantó primero, creo, ¿no? Hugo. ¿Puedes abrir, Hugo? Hola, Hugo, estimado Juan, buenas ¿qué tal? tardes, buenas noches. Buenas noches, Eh, Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, acá encantado con la conferencia y quería acotar porque de repente en la práctica uno lo viene manejando como se viene dando en el día a día y en la teoría es totalmente distinto. Es que, por ejemplo, nosotros, bueno, he estado manejando una planta de fabricación, una metal mecánica. Entonces, lo que Sí. nosotros estábamos haciendo es valorizar en, en este caso, ¿no? Teníamos que construir una máquina, una moledora, una chancadora de piedra para extracción de minerales. Ujú. Entonces, sacamos un costeo de todos los insumos que íbamos a utilizar, todas las horas hombre, todos los que es los costos fijos, servicio, alquiler, etcétera, etcétera. Todos los sumamos, lo sumamos
y en una proyección de cuántos días y dándole un margen, por ejemplo, de 15 días más en caso de reproceso. Ujú, Y una vez tenido todo esto, le agregábamos en este caso, el fin, ¿no? La utilidad que esperábamos ganar entre el 25 a 30, ujú, recién aplicarle lo que es los impuestos y ya para nosotros ese era nuestro precio final, ujú. ¿no? Eso es lo que teníamos en teoría y lo que hemos venido ejecutando. Y muchas veces pasa, ¿no? De que a veces sobrecosteamos por un tema de tener este colchón de margen de error por inconvenientes, contingencias. Sí. ¿No? Entonces, lo hemos venido desarrollando de esta manera, nos ha servido, pero te comento cómo lo hemos venido haciendo porque de repente por ahí se puede ajustar en teoría algo, ¿no? No es exactamente en base al ejemplo que te estoy dando. Sí, excelente lo que dices, porque a pesar que no es técnico, digamos, esta conferencia hoy día, ¿no? Porque generalmente son técnicas y hablamos mucho de los ejemplos, más todavía en las formaciones, pero está bien interesante lo que tú dices y me lleva a decir que los cálculos y las formas de lo que sí es la formación, la conformación del precio, utiliza una técnica como la que tú estás diciendo, ¿no? El tema es que tengas el resultado real de ese costo hora en la práctica, de ese costo hora máquina, hora hombre en la práctica. Y puedes continuar con el mismo precio, como tú dices, o mantener ese colchón. Pero lo más importante es que haya una información de base con un costeo real, aunque no te modifiques el precio, porque no necesariamente, me acuerdo, muchas veces me dicen, no, es que esos costos que salen son a veces más altos, a veces más bajos, fluctúan. Y entonces eso no permite decidir. No, es que eso te permite decidir, porque esa es la realidad, si es que está bien hecho el sistema de costeo, ¿no? Y que tienes una información rica en fluctuaciones también, porque eso es lo que pasa en la práctica, ¿no es cierto? Tú planeas vender, por ejemplo, un número de unidades, planeas y luego vas a vender otras. Igual, tú puedes proyectar tener un costo para poder marginar un porcentaje, como es lo que tú estás diciendo, pero en la práctica puede ocurrir algo diferente y tienes que saberlo. No te puedes tapar los ojos ante eso para no saberlo. ¿Dónde es que se va muchas veces justamente el problema de no hacer un costeo real que sea la base para lo que tú dices? Es que el problema muchas veces es que no se considera, por ejemplo, el costo de las horas muertas y el costo de las mermas. Y eso siempre me dice, alguien, siempre van a venir y van a decirme, ¿sabe qué? Los costos que está haciendo esta persona de comercial o esta persona de proyectos, él lo hace con sus costos, es decir, considera la mano de obra limpia, la pagada y los kilos netos que usa. Oye, para esos kilos, depende de la industria, ¿ya? Pero dependiendo de la industria, puede ser un porcentaje menor o mayor. Va a haber una merma y esa merma la tiene que pagar de alguna forma el producto o saber que le corresponde esa merma a un producto, aunque tú no puedas subir el precio, sí saber que tú estás asumiendo esa merma, sea justa o injusta, pero lo tienes que saber. Y tú puedes pasárselo al cliente porque le puedes decir también, oye, mi merma voy a hablar de un caso específico de minerales, ¿ya? Y de algún tipo de minerales. Muchas veces la merma es 50%. Depende de lo que se haga con esos minerales. Entonces, eso tiene que saberlo el cliente. Y el cliente sabe, oye, que con estas toneladas me va a salir la mitad de las toneladas, pero para esas toneladas que voy a hacer, necesito el doble, por una cuestión simple de la naturaleza del mineral, del producto. Eso no va a esperar el cliente que yo le cobre el neto, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la industria, yo puedo asumir esa pérdida de la merma, una parte y otra la asume el cliente, o la asume todo el cliente, o la asumo yo, dependiendo si es injusto o justo, o si es mi ineficiencia, o es de que también otros productos que los tengo que llevar lejos y va a mermar en el camino, entonces le tengo que pagar más. ¿Ya? O sea, es que no puedo hablar a veces de un ejemplo concreto porque tampoco quiero meterme.
a distanciarme de los que no son de ese rubro. Pero es que una cosa es en animales y otra cosa es en minerales y otra cosa es en metalurgia, ¿ya? El asunto es que no se considera mermas y no se considera horas muertas. Y las horas muertas las tiene que pagar alguien. No las puedo pasar al gasto, ¿correcto? Ahora, si puede ser algo extraordinario, un terremoto, una tragedia, no voy a pasarla al costo, pero ese es extraordinario. En una operación normal va a haber una merma y va a haber una merma de horas o de horas muertas que lógicamente tiene que pagarlas alguien. Por lo tanto, el costo no debería ser calculado con las horas pagadas, sino las efectivas, que es más cara. ¿Ya? Gracias, Hugo. Espero no haberme desviado mucho de tu respuesta. Si quieres participar, Leonardo, creo que Leonardo querías. Gracias, Hugo. Creo que Leonardo querías participar, no sé, me dices. Voy a leer solamente aquí dice Will, dice, profe, me refiero a las Ujú. distribuciones del costo indirecto de fabricación en función a las horas máquina y el costo de mano de obra en función a las horas sombra asignadas al objeto de costos, en este caso las órdenes de producción. Y en base a ello obtengo un costo hora hombre y hora máquina. Nos vemos en el programa. Ah, sí, nos vemos en el programa. Will, está excelente. Y ahí vamos a ver justamente que se puede hacer de una forma en una empresa y de otra forma en otra, o sea que no hay una regla. O sea, en unas empresas podrías distribuir, por eso dependiendo de ese levantamiento, de esa adaptación, de ese modelo, que es lo que yo enseño, que es algo técnico, podría ser que en una empresa la mano de obra la distribuyas en función de hora hombre, que suena lógico, y los costos indirectos en función a las horas máquina, que suena lógico. Eso es lo intuitivo, pero puede ser que no sea así. Y ahí los voy a dejar un poquito con la incógnita a los que no van a estar en el programa. Pero yo puedo distribuir también la mano de obra solo con las horas máquina. Me van a matar, pero me pueden preguntar, ¿ya? Me pueden enviar en privado y les voy a contestar. No es que conteste a ese tipo de preguntas así, pero si les queda la duda, aunque no vayan a formar parte del programa, pero como están presentes aquí, por favor, me preguntan. ¿Por qué es lo que he dicho que se podrían distribuir la mano de obra en función a las horas máquina? Cuando lo normal sería que no, ¿no? No, ¿cómo va a ser? Bueno, sí se puede también. Y depende de ese levantamiento personalizado. No sé por qué tengo la impresión de Leonardo de que habías levantado la mano. Discúlpame. No sé si estoy insistiendo y no qué. Eh, Hola, ¿Qué mucho tal, gusto, Leonardo? les ¿Cómo saludo de estás? Guatemala. Encantado. Encantado también, Leonardo. Creo que estás en el Mm, programa. no, 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 es Ah, primera no, no, vez no estás ahí. que tengo una Pensé que estabas. conferencia, pero Cuéntame, dime. un poco del aporte que nos mencionó el compañero sobre la metalurgia. Creo que lo importante es conocer nuestra capacidad de producción. Para los costos fijos, que muchas veces no conocemos nuestra capacidad de producción, no sabemos cuál va a ser nuestros rendimientos de producción y no podemos diluir esos costos fijos en esa capacidad instalada que tenemos en planta. Y nos puede jugar muy en contra no saber nuestra capacidad, porque vamos a aumentar o sobrecostear un producto cuando no sabemos cómo diluir en la capacidad de la planta. Sí. Oye, es que ese tema es súper, súper rico porque ahora traigo un ejemplo de los últimos dos clientes que son de muy distintos rubros, pero ambos traían el mismo tema. Y es que por eso es que hay que entrar más allá de lo técnico de, oye, la distribución y cómo es, que está bien, porque estaría, como dice, tirando piedras contra mi tejado. No sé si se dice así también allá en Colombia. Tú eres colombiano, ¿no, Leonardo? Este, No, no, soy de Guatemala. Guatemala, ahí Guatemala. Entonces, no sé si se entiende ese término, ¿no? O sea, estaría en contra de mí, porque yo enseño eso también, que es lo que traigo digamos, de la experiencia y la caminada en la consultoría y en la resolución. Pero lo que dices es bien interesante porque justo traigo estos dos temas que, y no voy a hablar de tu caso porque no lo conozco, pero sucede que muchas veces em, la empresa, en estos tiempos más de expansión, de crecimiento de muchas empresas, pueden tener en un año o en poco tiempo una gran inversión
que si bien tal vez a nivel contable eso tenga que ser pasado al costo de producción en un año, me estoy yendo al extremo, porque incluso esto lo dice Horgren en uno de sus libros y pone un ejemplo. Y estamos hablando del año 61 de ese libro, ¿ya? Pero él dice, diferentes costos para diferentes propósitos. No quiere decir que estamos duplicando, estamos diciendo dos cosas contradictorias. Lo que es una cosa es lo fiscal contable, que estás obligado a presentar porque te obliga la ley. Por ejemplo, vamos al extremo. ¿Qué pasa si hay habido una gran inversión en máquinas o en tecnología en un año y eso estés obligado a pasarlo muy rápido, por lo que sea? Contablemente vas a pasarlo al costo de producción. Eso porque, porque si no te cae a ti, ¿no? Si tú eres el contador o al contador, no sé si tú eres el contador de la empresa. ¿Sí? No, veo la parte de costos de producción igualmente y la parte Costos. administrativa. Pero sí me sigues con lo que estoy diciendo, ¿no? Te das cuenta que ahí, como contabilidad y financiera, tú tienes que pasar ese costo dentro de un año. Pero ¿qué sucede si realmente la empresa, esa inversión que ha hecho la empresa en potenciar algo que no sea necesariamente maquinaria o compra de activo fijo, eso puede ser, esto va a traer un beneficio de 5 años, de 10 años, pero tú lo tienes que pasar en contabilidad. Si haces y está bien, estarías haciéndolo bien, tus costos reales, que es lo que yo he defendido, pero estoy contradiciéndome de alguna forma porque para la estrategia tú no puedes pasarlo eso. Y no estoy diciendo que no lo pases en contabilidad ni que vayas contra la ley, lo tienes que hacer, pero por otro lado, existe lo que se llama un costo de gestión, un sistema de costos en paralelo, pero que necesita el alimento de un sistema de costos reales para tú después decir, bueno, voy a sacar esto porque no es justo para yo tomar decisiones de mercado con esto. No lo voy a sacar de la contabilidad. Lo voy a sacar de mi cálculo para yo hacerle justicia al momento de crecimiento y de expansión de la empresa. Porque sin eso va a parecer que yo pierdo en el primer año. Y es que, y traigo dos ejemplos de servicios y de metalmecánica de mis últimos clientes, que es el mismo caso, con diferencia en la inversión. ¿Sí me explico? Por eso es que necesitas costos reales. Si sabes que está bien ahí, tú dices, bueno, pero con eso no voy a decidir. Y haces un sistema de costos de gestión donde retires eso. Estoy poniendo solo un ejemplo. Obviamente hay que analizar cada caso y se trata, pues, no es un foco, ¿no? No es, ¿no? No es algo menor, es algo fuerte. ¿Puede ser que vaya por ahí tu caso, Leonardo? No conozco tu caso, pero puede ser que vaya por ahí. No, yo le comentaba sobre un compañero, Hugo, creo que fue el que Sí, Hugo. puso, Ujú. que fabricaba las máquinas y que diluían todo y muchas veces quedaban sobrecosteados, pero era en función a los costos fijos, que puede ser un factor que les esté jugando ahí, que no se conozca el volumen y la capacidad de la planta y que lo estén diluyendo en muy pocas unidades de producción y eso aumentan sus precios de venta. Sí, yo me fui por el otro lado, que puede tocarle a alguien. No sé si a alguien también le toca eso, ¿no? Pero gracias, Leonardo. Porque puede haber inversión que sea también intangible, no máquinas, que es el caso de la empresa de servicios que le estaba contando, ¿ya? Pero bien interesante ese tema. No necesariamente el costo contable te va a sacar de todo, porque sobre eso, en algunos casos específicos de empresas que tienen una proyección de más tiempo en la dilución, en diluir sus costos, pueden o necesitan un sistema de costos estratégico. Gracias, Leonardo. No sé quién más ha comentado, dice, profe, Tefi dice, profe, en la contabilidad de las restricciones se dice que los costos fijos no se reparten por las unidades producidas, sino por las unidades vendidas, ya que producir más puede ser contraproducente. Sí, interesante. Eso dice la teoría de la TOC, ¿no? La teoría de las restricciones. Sí, es bien interesante, pero depende también de la empresa
Cuando hay una empresa transnacional grande, aquí se aplica, yo vivo en Brasil y tengo un mentor ya de mayor que aplica TOC en empresas. Son empresas enormes que sus costos fijos están cubiertos. La forma de crecer es a través de no colocarle el costo fijo para decisiones, no contablemente, pero sí para decidir, para que los costos fijos no estorben cuando ya están, son empresas que van a tener cubiertos sus costos fijos, porque son empresas gigantes. ¿Me explico? Entonces solamente tienen que cubrir lo variable. No es el común de las empresas que están en crecimiento. Tú no le puedes decir a una empresa chica o una empresa en crecimiento, una empresa mediana, que no costee con sus costos fijos, porque también necesita cubrirlos. ¿Está bien? Cuando tienes asegurado y cubierto los costos fijos, y eso es lo que entraba yo en discusión con este mentor que te decía, ¿no? No sé si se entiende, Tefi. Porfa, me dices. Sí, que está claro, Juan. Sí, Sí. gracias. José, bueno, entonces Bueno, quiero... Sí, he dime. escuchado tu exposición y la exposición de los otros colegas, y en realidad lo que tú estás divulgando son tus secretos de la misma experiencia de 20 años de trabajo. Conozco a tu padre, con el Ujú, que he tenido algunas experiencias también, costos, y es cierto, la teoría, el método, el sistema, el software que apuntan en libros, en teorías, en cursos, en webinar, ¿no? Inclusive en la inteligencia artificial, hacen de que se desvirtúe lo que realmente la esencia del costo real en una empresa. Si una empresa mm, trabaja con costos estandarizados, puede tener muchos problemas, y es que es una empresa también que produce ingentes cantidades de productos, ¿no? ujú. Otro tema es que cada empresa tiene su mundo y su cultura empresarial. Si yo quisiera meter un método para una empresa que tiene la misma actividad que la otra, pues, oye, pásame tu Excel, vas a ver cómo lo haces más o menos, y yo lo graso de error, porque no se trata, como tú dices, el cálculo. El Sí. cálculo es lo último que se hace. Lo primero que teníamos que es sentarnos con el gerente general y decirle, bueno, ¿quién va a liderar esto? Porque si no tenemos una buena información ejecutiva del área, la gerencia general, la gerencia comercial, la gerencia de producción, la gerencia de planeamiento, el financiero, Ujú, con nosotros los contadores, y el ingeniero, el gerente de la producción, ya sea producción de productos no sé, comerciales o no, o de servicios. Si no estamos y no estamos inmersos y no conocemos el negocio, mal podemos costear, porque nos ujú. pueden decir algo, una área. Oye, mira, nosotros vamos a vender, mira, 20 máquinas más a partir de agosto, porque hemos hecho un estudio de mercado y más o menos vamos a vender, así que costéame 20 máquinas más. O sea, cada quien hace su concepto, su estudio por su lado, y cuando no hay un conjunto de todas las áreas que quieren saber realmente su costo, pues todos tienen que intervenir hasta que se haga finalmente el presupuesto financiero, el presupuesto final. Sí, sí, Lo que exacto. sabemos es el costo pleno, que le llaman, ¿no? Costeo pleno con los gastos operativos. Exactamente, costeo pleno. Y Sí. finalmente, para acabar, eh, hay una serie de costos hundidos, costos ocultos. Ujú, La teoría dice, no, mira, si yo produzco al mes 1000 productos y yo gasto tanto en, en mi depreciación, mis gastos indirectos, la luz, el agua, el teléfono, qué sé yo, inclusive mi distribución de parte de metros cuadrados que utiliza, eh, hago una distribución, no necesariamente pues es exacto, ¿no? sí, 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 sí. No es la exactitud, sino hay muchas cosas. Un trabajador puede venir toda la semana, de sus 48 horas a la semana, solamente 24 dedicó
a ciertos productos y los otros 24 hizo limpieza, hizo reprocesos, se equivocó, se quedó callado, no le dijo al jefe de producción y uno va y le dice, oye, ¿esto por qué demora? ¿No ves que el plano hicieron mal el hueco aquí? Entonces, todas esas Sí, cosas, si uno no está muy inmerso en el proceso de la producción, mal podemos tener un costo real. sí, Y una muchas anécdota gracias, que, bien, José, con lo que nos trae. Quería cerrar, si quieres de ahí podemos reunirnos en cualquier momento. Quería cerrar solamente con gracias, más bien, quería cerrar con esta idea final que es una, ¿no? Que tiene un costo caro no preguntar dónde comenzar, dónde tenemos que comenzar. Porque no hay tiempo para investigar, no hay tiempo para hacer eso, para parar. Lamentablemente en las empresas, en muchas empresas, pero cuesta caro, por eso les vengo a decir esto, hay que parar, hay que preguntar. Si hay la necesidad real de información de costos, hay que parar, hay que preguntar. Nos conduce muchas veces a esto. Quien quiera comentarme, quien quiera escribirme, lo puede hacer mañana. La gerencia responde muchas veces de forma reactiva al problema de costos. Solo pide y hay que meterla en esta problemática de identificar realmente el dolor, porque no nos podemos pasar la vida solamente haciendo cálculos. Si no, el problema se eterniza y la cura queda superficial. Siempre tengo un costo calculado, pero no confío en la base que se ha tomado para calcular. Ese es el gran problema y con lo que nos lleva a eternizar, como digo, el no tener información de costos. Dashboards entonces y software vienen después y está bien, pero viene después de romper el hielo con la dirección para que esto sea central en la empresa, ¿ya? Entonces, todavía, obviamente, esta es la primera vez que estoy tratando este tema. Mañana voy a dictar algo parecido, pero adaptado para alumnos ya que están en final de carrera, porque mañana voy a dictar una conferencia para una universidad de Ecuador, todo online, ¿no? Porque yo estoy en Brasil, pero también voy a tratar este tema por segunda vez, pero aquí quería tratarlo para ustedes primero, pero vamos a decirlo desarrollando, es lo que quiero decirles. Espero tenerlos en los próximos eventos. Y para quien quiera tomar el programa de formación que comienza dentro de exactamente una semana, el miércoles 15 de julio, comienza el programa de formación Costos para la Gestión Estratégica. Si quieren inscribirse, me pueden escribir y yo le contacto con mi equipo, o si ya tienen, porque ustedes, muchos de ustedes, o la gran mayoría están en el grupo, ¿no? Que está ahí donde se ha divulgado este encuentro. De hecho, que nadie de otro lugar ha entrado que no sean los que están en ese grupo. Incluso en los grupos grandes de la escuela no se ha divulgado este link. Quería saber todos los que iban a estar, pero a través de ahí mañana Daniel Castillo, que es de mi equipo, le va a escribir ahí para que quien quiera inscribirse al programa de formación que comienza la próxima semana, son 8 semanas, revisamos casos de estudio provenientes de nuestra biblioteca, pero también desarrollamos por lo menos uno o dos casos de los propios alumnos. Dependiendo ahí, hacemos una evaluación de los casos, algunos los tratamos de forma más breve, otros más profundos, dependiendo de la información que se tenga. No hay otra forma de tratar costos que no sea a través de estudios de caso, es lo que yo propongo, pero además incluyo todo esto que hemos hablado para identificar, para hacerles un coaching realmente de cómo abordar esto en la empresa a nivel gerencial, a nivel estratégico, grabando material para que pueda ser difundido en sus propias empresas, ¿ya? O sea, removiendo un poco ese espíritu dentro de la empresa, porque principalmente lo que necesitamos es lo que se llama poner en valor a la necesidad de implantar costos en las empresas, que no sea más visto como, oye, un cálculo que tenemos que hacer todos los meses o algunas veces cuando nos surge, sino que sea un proyecto de la empresa, un programa de la empresa tener costos y que se instale en el gobierno de la empresa, en la dirección. Está bien.
Ah, ahí voy a leer ahorita. ¿Está correcto? ¿Alguien más me quiere intervenir? Nos despedimos con esto ya. ¿Y cómo podemos saber esa diferencia? Me dice Tefi, de qué casos aplicar costos fijos y en qué no para tomar decisiones. Uy, esa es una respuesta ya amplia, ¿no? Porque depende de la empresa y no conozco esa empresa de la que estás hablando, porque ni siquiera has dicho de qué empresa, ¿no? De qué hace tu empresa. Pero aún así no podría decírtelo, ¿no? Porque no sé la empresa. ¿Está bien? Ahora sí puedo, no me siento mal de decir esto, porque claro, no sé, simplemente no conozco con profundidad el dolor de la empresa, tendría que hablar, ¿no? Contigo o con la gerencia o quien tiene el dolor de información, que es lo que he dicho ahora, ¿no? Y a Tefi. Más bien les agradezco a todos. Voy a intentar darles acceso a esta grabación si lo desean o un resumen. Les enviamos un resumen mañana de todo lo que se ha dicho, la presentación, solo en el grupo este donde han estado ustedes, que es el de la conferencia, que me ha gustado, que han habido creo que como 77 inscritos en la última semana y han habido 35 conectados, ahora hay 30. Entonces les agradezco por su participación. Veo ahí varios. Disculpen que no los he saludado, pero he visto Frank Guzmán. Qué bueno que estés. Te había visto por ahí. Josefa Flores, Fátima, Julio, Diego, que vi ahí. Lisette, Patti, que también está. Juana, Will, Tefi, Adaís, LC, que no sé quién es. Rocío, Felipe, Edward, Diego Armando Valareso, Edwin Mera, Josefa Flores. Qué bueno que estén presentes y que nos hayan acompañado ahora. ¿Algún comentario adicional para cerrar? Nos despedimos. ¿Qué les pareció? ¿Les dejó algo? No ha sido fácil de tratar en tan condensado este tema. Tengo muchos ejemplos y yo tengo tantas cosas que me da miedo siempre desviarme a traerles muchas más cosas que no están prometidas aquí. Pero he tratado de ser sintético y vamos a hablar de nuevo en otro evento. Pero les veo sus caras y a quienes han puesto la cámara y me gusta que me hayan acompañado y hayan comentado. ¿Todo ok? ¿Se cuidan? Les enviamos ahí todo el material que podamos mañana, ¿ya? Sobre la conferencia. Abrimos ahí si quieren comentar también el grupo. Ahí le dejo el encargo a Daniel. Un abrazo para todos, ¿ya? Un gusto verlos. Se cuidan. Nos vemos en el programa para la próxima semana quienes están inscritos. Chao, Chao. Juan, muchas gracias. Gracias, José. Un gusto. Chao. Chao, Leonardo, João, Bruce, Rocío. Gracias. Gracias, bye.